disculpar, estoy en Buenas curso, noches. tuve que viajar, así es que, bueno, trabajo en temas de discapacidad y estoy un poquito viendo, estoy coordinando un proyecto, yo en realidad soy la que ve la parte técnica del Programa Nacional de Entrega de la Atención No Contributiva a Personas con Discapacidad Severa, que es uno de los programas sociales de MINSA. Tengo bastante experiencia en temas de discapacidad y también desarrollo, y mucho en inclusión. Así es que antes de comenzar yo les voy a pedir por favor a todos los participantes que de manera muy puntual me digan sus nombres, de preferencia si pueden prender un ratito su cámara para conocernos rapidísimo, porque la idea es vernos y saber quiénes estamos, que me digan de dónde vienen, o qué están estudiando, o en dónde están trabajando, una cosa muy puntual, y de dónde están conectándose. Sí, los escucho, chicos. Bien, creo que para que sea más ordenado podríamos entonces empezar con Alain Montaño. Muchas gracias, Reina. Tú eres la que me ayuda aquí en la facilitación. ¿Sí, querida? Así Gracias. es. Gracias, Reina. Bien, entonces Alain Montaño, por favor, podría tal vez encender su cámara y también su audio para poder escucharlo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se me escuchan? Sí, lo escuchamos perfectamente. Ok, bueno, me acabo de conectar porque acabo de llegar de viaje, pero solo escuché de que tenemos que decir nuestro nombre, actividad, algo así, ¿no? Así es. Ok, mi nombre es Alain Montaño, soy de Arequipa, eh, me dedico al litigio, eh, soy abogado, no sé qué otro dato más requieren. Ponente, ¿está bien entonces? Licenciada, ¿está bien? No Sí, yo escuché, creo no, que sí, ya te conocemos, Alain. Ahora sí, para conocerte es bueno. Ya es sabemos que que no- eres abogado y que estás en Arequipa. Tranquilo. Muchas gracias. Ok, Seguimos. gracias. Bien, muchas gracias, Alain Montaño. ¿Podría continuar Albert Cutipa, por favor? ¿Podría conectar su audio y su video? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Albert Cutipa Huaraca. Soy abogado litigante natural de la región de acá de Ica, Muchas, del eterno sol y el rico pisco y el vino. bien, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Podría continuar Arlet Aida Rosemary, por favor? Arlet Aida, ¿puede conectar su cámara y su audio, por favor? Su audio, por favor, enciéndalo, no la escuchamos. Buenas tardes con todos, soy Arleta Aida Rosemary Villafén Anaya, de Barranca, estudiante de trabajo social. Esos eran los datos, ¿verdad? Sí, Ya, muy muchas buenas gracias. noches. Bien, ¿podría continuar, por favor, Armando Jiménez, encender su audio y su video? Sí, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Armando Jiménez Chinchay, soy ingeniero en lo que son ciencias agrarias. Actualmente vivo en la ciudad de Piura, pues, ¿no? Entonces, me parece un tema muy importante, agradecer, yo creo, por difundir este tipo de temas que son de gran importancia actualmente en la sociedad. Y nada, pues hay una bonita expectativa al respecto del curso, ¿no? Entonces, agradecerles nuevamente y esperemos que todo nos vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, buenas noches también. Continuar, por favor, Cari. ¿Podría encender su video y su audio para dar a conocerse? Bien. Podríamos continuar en todo caso con Carlos Alfonso Velázquez de Velasco. Por favor, podría encender su audio y presentarse si es que no tiene video.
Bien, continuemos entonces con David Sotomayor. ¿Podría, por favor, encender su cámara y su audio para poder escucharlo? Buenas tardes, les saluda Luis Sotomayor. Soy abogado, trabajo en el Ministerio Público de Ayacucho. Muchas gracias. Puede continuar Emerson Isidro Manuel, por favor. Muy buenas noches. Podría encender su audio y también su cámara. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciada, con los presentes. Mi nombre es Emerson Isidro Manuel Tauma Canchari. Soy bachiller en Derecho y actualmente trabajo en la Defensoría del Pueblo, específicamente en la ciudad de Lima. Centro. Muy buenas noches, muchas gracias. Por favor, continúe Esther Geraldine Rojas Jada. ¿Podría encender su audio y su cámara, por favor, y darse a conocer? Buenas tardes, soy Esther Geraldine Rojas Jada, soy de Lima, trabajo en el estudio jurídico. Ahí en Abogados Asociados y ahorita estoy de regreso a mi casa. Gracias. Está bien, muchas gracias. ¿Podría continuar Daniel Yalico, por favor? Encender su audio y su video. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctora. Bueno, mi nombre es Daniel Yayico Guaita. Bueno, les saludo desde la ciudad de Ica. Muy buenas noches. Estoy aquí. Buenas noches. Bienvenido al curso. Gracias. Bien, muchas gracias. ¿Podría continuar entonces, por favor, Gustavo Cuisano Vargas? Encender su audio de no tener una cámara, por favor. Creo que continuamos con Jacqueline. Sí, buenas tardes, doctora. ¿Ahora se me escucha? Sí, lo escuchamos. Sí, doctora. Soy de Lima. Mi nombre es Gustavo Pisano Vargas y soy bachiller en Derecho. Muy buenas noches, bienvenido al curso. Gracias, doctora. Continúe, por favor, Jacqueline Peceros Orozco. ¿Puede encender su audio y su cámara, por favor, para poder presentarse? Buenas noches, ¿me escucha? Jenny López de ser así, ¿podría presentarse, por favor? Encender su audio y su video. Buenas noches, mi nombre es Jenny López, soy abogada de profesión y actualmente trabajo en el Ministerio Público. Gracias. Muchísimas gracias. Joel Vilches Guayua, por favor, muy buenas noches. ¿Podría encender su audio y su video? Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Joel Wilcher, mucho gusto, trabajo en la Corte Superior de Justicia de Ica. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido al curso. Gracias. Bien, podría continuar entonces Keiko Yanela Taboada Jaime, por favor. Muy buenas noches, encender su audio y su cámara para poder presentarse. Muy buenas noches, doctora. Mi nombre es Keiko Yanela Taboada Jaime y soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad San Gonzaga de Ica. Muy buenas noches, bienvenida al curso. Gracias, doctora.
Podría continuar ahora Lady Laura de la Cruz, por favor. Muy buenas noches. Encender su audio y su cámara, por favor. Buenas noches, doctora. Soy Lady Laura, soy abogada y trabajo en el Ministerio de la Mujer. Muy buenas noches, bienvenida al curso. Gracias. ¿Podría continuar Maritza Pilares, por favor? Hola, buenas noches. Mi nombre es Maritza Pilares. Soy abogada, trabajo en la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Lima. Muy buenas tardes, o muy buenas noches, disculpe. Bienvenida al curso. Gracias. Pascual Ramos, por favor, ¿podría encender su audio y su video? Es Pascual Ramos, bachiller en educación. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido al curso. Sonia Guevara, por favor, ¿podría presentarse encendiendo su cámara y su audio? Buenas noches con todos y todas. Buenas noches, doctora. Un gusto. Mi nombre es Sonia Guevara Sosa, de la ciudad de Chimbote, y soy egresada en Derecho y Ciencias Políticas. Muy buenas noches, bienvenida al curso. Bien, podría continuar entonces Valentín Richard Serrano, por favor, si no tuviera cámara, encender su audio y presentarse. Bien, podría continuar en todo caso Vanessa Guillén Jorima. Perdón, Vanessa Guillén, ¿podría presentarse encendiendo su audio y su video, por favor? Buenas noches con todos. Mi nombre es Vanessa Guillén Coimanya, egresada de la carrera de Derecho, Universidad Privada de Tacna. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenida al curso. Vicky Prieto, ¿podría por favor presentarse encendiendo su audio y su cámara? Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos. Mi nombre es Vicky Prieto, soy abogada, defensora pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Muy buenas noches, bienvenida al curso. Danitza Nazca, ¿podría por favor presentarse? Gibel, ¿podría presentarse? O también puede ser María Elena Domínguez. Y también tenemos la presencia de Rosa Chávarri. Bien, licenciada, creo que hemos escuchado y visto, ¿no?, la presentación de cada uno de los participantes. A todos ellos darles la bienvenida al curso y ya pues le dejo a usted a cargo el inicio del curso. Muchísimas gracias a todos, de verdad es interesante, tenemos un muy fuerte componente de personas de derecho y que creo que en realidad son expertos en la temática, o estamos viendo el tema de discapacidad, que va a ser muy interesante el que podamos ir conectando y compartiendo. Voy a compartir pantalla, me dicen chicos si lo ven por favor, me dicen qué tal lo ven y me avisan si ven mi pantalla por favor. Sí, doctora, sí se puede ver. ¿Sí? Ok. Entonces quiero comenzar con algo que es muy interesante. Imagino que todos los que estamos en el curso, en este diplomado, es porque o queremos trabajar en temas de discapacidad, o ya venimos trabajando en temas de discapacidad, o conocemos a alguien con discapacidad, o estamos queriendo hacer algo vinculado al tema, a la temática de discapacidad. Entonces, hay una cosa muy importante que me gustaría comentarles a ustedes. En 2011 se hace un muy lindo informe. Todos los que queremos saber de discapacidad tenemos dos lecturas fundamentales. La primera es el Informe Mundial de Discapacidad, que fue elaborado por la OMS. En realidad es el único informe que se tiene ahorita, que es del 2011. Ciertamente está desactualizado tal vez, pero tiene mucha información vinculada a la temática de discapacidad. ¿Y por qué? Porque no solo analiza
un poco la parte de los avances en términos de la convención, sino que también compara la situación de discapacidad a nivel de los países que están a nivel mundial y diferencia un poco cuáles son los avances en países en vías de desarrollo y cuáles son las diferencias que hay en los países en desarrollo. Entonces yo les recomiendo de verdad que todos entren a la web de la OMS y busquen informe mundial de la discapacidad. Es muy interesante, de muy fácil lectura y estamos ahí al tanto. Entonces, alguien está escribiendo en el chat, así es que voy a estar. Sí, no sé si todos me oyen con interferencia. Sí, doctora, disculpe, se le escucha con interferencia. ¿Podría, por favor, arreglar ese problemita? Denme un segundo, por favor. Entonces, chicos, denme un segundo. Entonces, hagamos una cosa. Mientras conecto bien la red, porque como estoy fuera de casa, conecto bien la red, voy a pedirles, por favor, que todos descarguen el informe mundial de la discapacidad y denme un segundo para yo conectar esto bien, ¿sí? Por favor, les voy a agradecer que me den esa posibilidad, ¿sí? Denme un segundo. En estos momentos la doctora está revisando el tema de su audio. Por favor, les rogamos tengan paciencia. Chicos, un favor, ¿ahora me escuchan mejor? ¿Hola? Sí, doctora, la escuchamos mejor. Ay, qué emoción, gracias. Preocupadísima. Bueno, entonces vamos a terminar. Mira qué pena, la red está pésima acá, pero bueno, vamos a seguir con la presentación. Una penísima. Entonces, como les decía, ¿no? Hay un informe mundial de la discapacidad. Este informe mundial en realidad resumen algunas cosas que creo que son importantes y que toda persona que trabaja en la temática de discapacidad debe estar al tanto. Una es que hay efectos muy interesantes que debemos conocer de la discapacidad, porque si no entendemos los efectos, porque todos sabemos, la causa es que hay una persona con discapacidad, pero los efectos son determinantes para poder ver su mejora y continuar con eso, qué cosa podemos hacer y hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde van las políticas en realidad y las políticas públicas. Entonces, un primer efecto que tiene la discapacidad es que genera procesos de exclusión social. Es una cosa muy interesante. Una persona con discapacidad, de acuerdo al grado de discapacidad que esa persona tenga, va a terminar excluyéndose de la sociedad y va a comenzar a buscar y va a tener mayor dependencia. Eso es muy, muy cierto, porque en la medida que ustedes van a conocer,
Nosotros tenemos, y eso lo vamos a ver más adelante en los modelos de discapacidad, es que antiguamente y seguramente a muchos de vuestros abuelos van a ir viendo parte de la cultura propia que tenemos en el Perú, y en realidad es al nivel de toda Latinoamérica, es que se ha supuesto hasta los años 50, 40, 60, inclusive hasta los 60, 70, y ahora en muchos lugares, es que la discapacidad era un castigo divino. Entonces, el hogar que tenía una persona con discapacidad era porque había una maldición de por medio. ¿Sí o no? Ustedes recordarán que eso van a seguramente haber escuchado. Entonces, eso genera procesos de exclusión. Entonces, la persona con discapacidad, o bien el hogar lo oculta, o bien se genera todo un proceso de decir a esta persona, no quiero verla, y esta persona necesita entonces depender de alguien. Y eso, chicos, es justamente el principio básico del enfoque de derechos. Que a la persona se le niegue el derecho a ser visibilizada, se le niegue el derecho a ser persona. Entonces, de ahí parte buena parte de lo que vamos a ver después, los modelos de discapacidad. Luego, otra de las cosas, otro de los efectos muy importantes de la discapacidad es el tema de la pobreza. Hay estudios, hay muchos estudios en realidad, que determinan que un hogar, una familia que tiene a una persona con discapacidad es muy probable y tiene mayor probabilidad de pasar a ser pobre, porque sus ingresos son diferentes, a diferencia de una familia que no tiene personas con discapacidad. Y esto nuevamente se acrecenta en función al grado de discapacidad que tengan estas personas. Entonces, un hogar que tiene una persona con discapacidad severa, es muy probable, hay dos personas que dejan de trabajar, o sea, no solo es la persona con discapacidad, sino hay un cuidador que deja de trabajar. Entonces, ese hogar, frente a cualquier efecto externo, va a ser más pobre. Y esto vamos a poder observarlo en esta temporada con la pandemia. Con la pandemia, lo que hemos observado es que los hogares, el tema de hogares pobres se ha incrementado, especialmente en temas de discapacidad, terriblemente, porque estas personas no pueden trabajar, no pueden desarrollar acciones, ni siquiera pueden acceder a empleos adecuados, que es otro efecto. Es muy interesante conocer, y en realidad lo vemos a diario, que una persona que no tiene discapacidad severa es más fácil que ingrese a un puesto de trabajo. Y hay mayor probabilidad de que una persona que tiene discapacidad esté desempleada. ¿Y esto por qué? Es justamente porque ocurre que si bien el Perú es uno de los países que tiene una mejor legislación en términos de discapacidad, la aplicación de la ley todavía es muy lenta. Nosotros tenemos un país que tiene 80%, 70%, hasta hace poco, ahora debemos estar bordeando el 80% de empleos informales. Nosotros vivimos de la informalidad. Por lo tanto, la normativa vinculada al empleo formal, y más en el tema de fiscalización, del tema de la cuota laboral, en el tema de fiscalización de los ajustes razonables que tienen que hacer las empresas para que las personas con discapacidad accedan, es cero. No se ve. Entonces, eso es muy interesante porque justamente eso limita mucho el trabajo que estamos haciendo. Entonces, y ahí también es muy interesante ahora todos los chicos que están en derecho, las personas que están ahí de trabajo social, los ingenieros y todos los que están aquí, es que ahora que un poquito salgan a la calle y vean, pónganse por un momento, supongan que tienen una discapacidad, ya sea visual, ya sea física, ya sea cualquier discapacidad, se van a dar cuenta de que el territorio y vuestros trabajos muchas veces no tienen los ajustes razonables para darles la posibilidad de que ustedes se desenvuelvan correctamente. Entonces, imagínense esa situación. Luego, otra cosa que también es muy interesante, y lo dice la OMS, es que los niños con discapacidad tienen menos probabilidad de ingresar a escuela. Y si hablamos en términos de mujeres, es mucho más probable que una mujer deje de trabajar por cuidar a una persona con discapacidad. Eso significa que no va a estudiar. Entonces, el tema de discapacidad no solo afecta a la persona, sino afecta al cuidador. Entonces, también ocurre el nivel de los centros de educación básica especial de educación del Ministerio de Educación. Si nos damos cuenta, tenemos un déficit a nivel nacional. Los CEBES no están en todos los lugares.
y en realidad en términos ahorita de la pandemia nos ha mostrado que no estábamos preparados para dar educación básica especial a personas con discapacidad severa en ciudades alejadas. Sí ha sido muy difícil para que los niños que no tienen discapacidad puedan acceder a una educación virtual. Imagínense qué tan complicado es eso para personas que tienen discapacidad. Eso mismo se ve en el tema de salud. En el tema de salud, ciertamente hay muchas limitaciones para que las personas con discapacidad accedan a servicios de rehabilitación. Eso es algo que se ha ido viendo mucho con el tiempo, es que si bien esta pandemia nos ha mostrado la precariedad de nuestro sistema de salud, es mucho más contundente, mucho más crítico para las personas que tienen discapacidad. Una persona que no accede a rehabilitación o a un servicio de salud adecuado es muy seguro que vaya en decremento todas sus capacidades, toda su situación de salud. Entonces, eso va a ser cada vez peor. Entonces, imagínense estos efectos cuando hablamos de discapacidad. Entonces, cuando hablamos de discapacidad, va más allá, vemos más cosas y tenemos que tener mucho cuidado en esta situación. Entonces, en este marco yo quiero comentarles un poco para que quiero sensibilizarlos para que luego entiendan lo que vamos a poder ir hablando. Entonces, si hasta acá, chicos, hay una pregunta, por favor, yo les voy a pedir, seguramente ya les han dado las normas de la clase, por favor, no voy a estar mucho al tanto del chat, porque yo me he dado cuenta que todos están haciendo su registro de asistencia, pero gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor, en cualquier momento. Yo soy economista de profesión, así es que no conozco todos los derechos, tranquilos, pero en lo que pueda, por favor, yo voy a pedirles que podamos ir hablando y conociéndonos un poquito más. Entonces, en el marco de esto, comentarles lo siguiente. Quiero ver si esto avanza. Ahora sí. Una de las cosas que tenemos que conocer, y es un poco lo que les decía, es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La convención en realidad nace en 2007 y el Perú firma en 2008 y comienza en realidad a implementarse en 2008, perdón. La convención es el punto de partida para comenzar a ver el tema de discapacidad desde una mirada social. Hasta antes de la convención, vamos a ver que la mirada de la discapacidad era una mirada médica. Pero a partir de la convención se trabaja mucho el tema, ya se norma, se da alineamientos a nivel internacional para trabajar el tema de discapacidad y en alguna medida sensibilizar y fomentar para que todos los gobiernos puedan realmente trabajar el tema de discapacidad. Entonces, es la convención el documento más importante que toda persona debe conocer. Tienen que leer la convención para poder entender. Y en realidad la ley, la 29973, capta todo lo que la convención solicita y recomienda y la incorpora. Entonces, es una de las cosas que se van trabajando y se van desarrollando mucho. Entonces, en temas de empleo, ya les decía, tenemos un montón de personas que necesitan acceder. Hay una norma, todas ustedes la cuota laboral del 3% y del 5%. Esta cuota laboral en realidad es muy importante, pero y quien es responsable de determinar esa cuota laboral es el CONADIS. CONADIS es el ente que fiscaliza un poco el tema del cumplimiento de la cuota laboral. El tema es que casi ninguna empresa, y especialmente da una pena, pero en el sector público muy pocas veces esta cuota de trabajadores se cumple. Entonces, eso es un reto, en realidad es uno de los indicadores más importantes para medir. Entonces, justamente es lo que yo les decía hace un rato, ¿no? Si vemos que las empresas que tienen más de 50 trabajadores están obligados a tener personas con discapacidad no menor del 3%, por favor díganme cuánto es el 3% de 50.
Chicos, ¿quién me dice? Pueden escribirlo en el chat, levantar la mano. ¿Cuánto es el 3% de 50? ¿Quién me dice? Excelente, Gustavo, muy bien. Un trabajador y medio. Muy bien, gracias, chicos, estamos atentos. Entonces, ¿ustedes se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Entonces, esa es una de las cosas que debemos comenzar a ver cuando hablamos de discapacidad. La norma es interesante, está bien dada, pero muchas veces su aplicación, o sea, con que una persona tenga 2 personas con discapacidad de los 50 trabajadores que tiene, no hay problema. Y suele ocurrirle también que el trabajo para las personas con discapacidad no se ajusta a las potencialidades que ellos tienen. Y encima ocurre, por un tema cultural, un tema propio, es que la empresa no hace ajustes razonables. Todo de los ajustes razonables es una norma que ha salido recién el año pasado. El 2018 en realidad nace el tema de los ajustes razonables, que pide e indica que todos deben hacer ajustes razonables para lograr que las personas con discapacidad puedan acceder en su pleno derecho a los servicios que desarrollan y que brindan. Entonces, imagínense qué tanto, la norma está dada, pero el proceso de implementación es justamente lo que hace falta. Entonces, un poco para que ustedes se den cuenta de cómo estamos mirando este tema de discapacidad. Entonces, por un lado, CONADIS es quien trabaja el tema de la fiscalización, y por otro lado, es justamente el tema de SUNAFIL, quien también determina si eso es importante o no es importante. Entonces, me gustaría que unos 5 minutos puedan pensar ustedes y determinar y decir, no solo es importante que haya una entidad fiscalizadora, sino también hay un tema de la necesidad de que estemos sensibilizados en términos adecuados. O sea, no solo es cumplir la cuota por cumplir, sino también darle la importancia que debe tener la persona con discapacidad. Entonces, la SUNAFIL dice, ¿no?, que para poder determinar que una persona tiene discapacidad, tiene que ser, y es interesante, ¿no?, ellos dicen, deberá acreditar su atrofia mediante un certificado de discapacidad. Ahora, aquí también hay otro problema a nivel de, digamos, la norma, hay una norma técnica, la 127 del MINSA, que dice cómo se debe certificar la discapacidad. Entonces, el tema es que no, como yo les decía, en el Perú hay una brecha muy alta de médicos certificadores. Es decir, no solo basta con tener la discapacidad, sino que para acceder al empleo yo tengo que certificar que tengo discapacidad. Ahora, ha ocurrido y suele ocurrir que muchas personas no quieren que se conozca su discapacidad. Les doy un ejemplo. La esquizofrenia es una discapacidad severa. No sé si alguno de ustedes lo sabía, pero la esquizofrenia puede ser tratada como una discapacidad severa. ¿Ustedes creen que la persona que tiene esquizofrenia quiere que el resto de personas se enteren que tiene discapacidad severa? No. Por lo tanto, no se certifica. Por lo tanto, esa persona que podría tener un punto más, porque tiene todo el derecho a trabajar, porque la esquizofrenia se puede controlar, esa persona que podría tener 2 puntos más cuando hace su entrevista de trabajo, o podría tener un adicional en puntaje, no lo muestra porque tiene temor, porque todavía vivimos en un país donde excluimos a la persona que tiene discapacidad. La vemos como una persona que tiene incapacidad. Y eso también es otro tema. Entonces, la norma está dada. Hay médicos, pero no hay médicos en todo lado. Hay médicos en las cabeceras de provincia. Hay médicos en la capital, pero no hay médicos en las zonas rurales. Entonces, esos médicos en las zonas rurales que no existen hace que las personas con discapacidad sigan siendo invisibles. ¿Por qué? Porque mientras no tengan certificado de discapacidad, su DNI no dice que tiene discapacidad. Que accedan a CONADIS para tener los derechos de protección que tiene el CONADIS y algunos beneficios es casi imposible. Entonces, imagínense cómo es el círculo. Este círculo
aún con las políticas públicas que tenemos, aún con la legislación, sigue siendo excluyente para las personas con discapacidad. Entonces, sí es muy importante que nosotros, que ustedes cuando hablen acerca de lo importante que es el tema laboral, nosotros debemos que sensibilizar y determinar que el trabajador realmente tenga las condiciones necesarias, que la empresa tiene la obligación, porque así dice la norma, tiene la obligación de hacer ajustes razonables para que la persona con discapacidad que está laborando tenga la posibilidad de desarrollarse adecuadamente. Entonces, para algunas empresas esto es un incentivo perverso, porque dicen, si una persona tiene, digamos, discapacidad visual, es decir, que no puede ver, tiene que darle un equipo de cómputo. Si es que esa persona va a trabajar, tiene que darle un equipo de cómputo que tenga el programa adecuado para que esta persona pueda ejercer bien su trabajo, así sea de secretaria asistente, de abogado, de ingeniero, de economista, de jefe, del trabajo que sea, tiene que darle el equipo adecuado. Entonces, hay experiencias muy bonitas. En Cusco hay una experiencia que se trabajó desde el INIA sobre el tema de incorporar personas con discapacidad severa en la canalización de ríos. Entonces ellos trabajaron todo el tema de los bordes de ríos y solo contrataron a personas con discapacidad severa. Y fue uno de los proyectos que más ganó muchos premios a nivel nacional, inclusive internacional, porque dejaron de mirar a la persona con discapacidad severa como una persona que no podía realizar trabajos. En el programa que nosotros manejamos, que el programa Contigo, nosotros estamos trabajando para que las personas con discapacidad severa, es decir, que tienen un alto grado de dependencia y que tienen la mayor de las condiciones, puedan incorporarse al tema productivo. Entonces, las personas con discapacidad pueden hacer sí. Y yo decía hace un poco tenía una presentación con algunos equipos y les decía, ¿no? El tema, tenemos que partir de la premisa muy importante de que la persona con discapacidad severa es persona. Si entendemos eso, vamos a poder trabajar el tema de la implementación de políticas, del desarrollo, de poder garantizar sus derechos, pero si entendemos que es una persona. No es menos que alguien que no tiene discapacidad. No es ni más. Es una persona que por azares de la vida tiene alguna dificultad, pero tiene toda la posibilidad y toda la potencialidad de desenvolverse y desarrollarse en el pleno ejercicio de sus derechos. Y eso es algo que creo que cada vez que nosotros trabajamos, me gustaría que ustedes tomen en cuenta. Hay esa posibilidad, podemos desarrollarla y debemos dejar de mirarla como una persona que no tiene esa posibilidad. Entonces, y eso tiene que ver mucho con el tema del empleo. Y si bien trabajamos el tema del empleo formal, tengamos también la posibilidad de ver cómo incorporar estas políticas en la parte informal, cómo generar incentivos para que desde la parte informal las personas que tienen algún micronegocio o empresas, emprendimientos, puedan incorporar a las personas con discapacidad. Imagínense, ustedes conocen todo este tema de que se habla del mercado, ay Dios, estoy olvidándome, esto que son del mercado, de los mercados justos, del precio justo, le llaman al cultivo de café. Entonces, hay todo un mercado que no solo compra el producto, sino que compra la historia a través del producto. Entonces, también hay muchas experiencias de pequeños emprendimientos de no más de 20, 15 personas, 10 personas que incorporan a personas con discapacidad y que en realidad eso le da un plus al negocio, porque es importante desarrollar y porque hay un empleo que, o sea, hay la posibilidad de que esas personas puedan tener un empleo sin necesidad de querer cubrir una cuota, pero que le da la posibilidad de desarrollarse. Entonces, eso es muy importante y creo que es algo que debemos trabajar. Y entonces, un poco lo que yo les decía, ¿no? Hace rato en el tema de los efectos, el tema del derecho. Todas las personas tienen, y lo dice la convención, ¿no? La convención dice que los estados deben asegurar que las personas discapacitadas puedan acceder a una enseñanza primaria y secundaria inclusiva y de calidad y gratuita. Entonces, uno de los enfoques muy interesantes del enfoque de derechos, en realidad, y del modelo social que lo vamos a hablar ahorita, es que justamente el tema sea en igualdad de condiciones.
No que porque es una persona con discapacidad, el CEBE tiene que solo hacerle jugar. No porque las personas no entienden, solo voy a darles unos jueguitos. No, también tienen que tener las materias que puedan tener. También tienen que tener las posibilidades de desarrollarse y de aprender en las mismas condiciones que los demás. Eso es algo que tenemos que hacer. Eso, por ejemplo, todavía en muchos de los lugares todavía no se ha trabajado, está en proceso. El Ministerio de Educación está trabajando bastante en el tema de educación inclusiva, ahora más que nunca. Tiene muy buenos programas, ha desarrollado avances interesantes en tema de indicadores de medición, de cómo lo están trabajando. Están buscando en realidad identificar a más personas, a más niños para que tengan estas posibilidades. Yo creo que como país realmente estamos tratando en lo posible de ir, pero también significa inversión. O sea, mejoras de políticas es inversión. Entonces, eso también es algo que tenemos que ir viendo. Creo que esta temporada de la pandemia nos ha hecho repensar muchas cosas en política pública y especialmente en este grupo tan vulnerable. Entonces, ahora venimos a esto que es uno de los modelos más grandes en realidad de lo que se ha ido viniendo, ¿no? Entonces, una de las cosas que había, entonces es como yo les decía, ¿no? Ha habido hasta hace poco un modelo que venía como la parte tradicional, moral o religiosa, que te decía, no, el tema de la discapacidad es como un fallo moral, es un pecado. En cambio, en el tema del modelo de discapacidad como condición médica, le decía, no, es la discapacidad reside en el individuo, tiene que ver con un tema patológico anormal y que eso se combina. Entonces, estos dos modelos en realidad que tenía que ver con el tema religioso y con el tema individual, del modelo de la rehabilitación, que es un poco el modelo médico rehabilitador, que es así como comúnmente se le conoce, ha estado en boga hasta aproximadamente a inicios de los 80, 85 más o menos, que ha sido fuertemente trabajado. Pero en el 80, a inicios de los 80, se comienza a trabajar el modelo social de la discapacidad. El modelo social de la discapacidad dice que la discapacidad se determina no por una mirada de la persona, sino que es la sociedad en su conjunto la que construye el concepto de discapacidad y que no es algo inherente a la persona. Entonces, ¿cómo más o menos les explico? Él dice, ¿no?, que quien determina la discapacidad y que esta es una construcción social. Es decir, que si en un lugar hay una persona con discapacidad, la que pone las limitantes, la que pone el punto, ella no va a poder, ella no puede hacer, esa persona no puede ver, o sea, no puede aprender a leer porque tiene discapacidad visual. Eso es una construcción social, no es una construcción propia de la persona con discapacidad. Entonces, el modelo social dice que para poder cambiar esa mirada es necesario primero trabajar con la persona, con su cuerpo, trabajar con su hogar, con la familia, y trabajar con el territorio en el cual se desenvuelve. Entonces, esa es una de las cosas que comienza a trabajarse y me parece a mí muy interesante. Pero luego, a inicios de los 90, nace otro modelo, que es el modelo de la discapacidad, el ecológico, que habla ya también de sistemas, y habla del microsistema, y dice que una persona con discapacidad, en realidad, para poder desarrollarse, para poder incluirse, para poder mejorar, es importante que esta persona pueda ser primero mirar su microsistema. Y ellos hablan de microsistema, que es justamente la relación de la persona con su hogar. El primer sistema donde esta persona se desenvuelve es su hogar. Entonces, por lo tanto, es ahí donde esta persona necesita primero vincularse, que esta persona se reconozca. Luego habla de su microsistema, luego de su macrosistema. Y su macrosistema es el barrio, dicen ellos, ¿no? Es el barrio donde se trabaja. Y luego hablan del mesosistema y del exosistema. Y en realidad lo que ellos hablan y dicen es que el exosistema es la parte normativa de las normas y leyes. Este modelo, en realidad, el modelo ecológico de la discapacidad, tiene mucho que ver con el enfoque sistémico de desarrollo que comienza a trabajarse a partir de los 90 y en el 2000, que determina que para desarrollar un territorio
no solo tiene que ver los actores principales, sino que también se tiene que tomar en cuenta todos los sistemas de apoyo presentes en el territorio, es decir, todos los actores que brindan algún tipo de servicios a estas personas, y también que son determinantes las reglas y las normas, habladas, escritas o tradicionales. Entonces, que eso también influye en el desarrollo de una persona, y es un poco lo que hace este modelo. Luego, a partir de la convención, en realidad, y antes de la convención, se trabaja un tema que viene un poco del modelo médico rehabilitador, sale el modelo médico rehabilitador y se trabaja lo que es el enfoque de rehabilitación basada en la comunidad. Esto es un enfoque que ha venido siendo trabajado bastante por la OMS, la OIT. En realidad en el Perú es uno de los enfoques que más fuerza ha tenido para el tema de desarrollo. Hay un programa presupuestal en realidad en Perú, aquí en Perú, yo estoy pensando que estoy en otro lado, pero en nuestro país, que trabaja mucho el tema de discapacidad, y el enfoque es este enfoque de RBC, que es el que su nombre, digamos, el nombre con el que se le conoce. Dice también que para poder generar el desarrollo y la inclusión de una persona con discapacidad y mejorar su calidad de vida, se trabaja también a nivel de la persona, porque es importante conocer, saber cuáles son sus potencialidades, a nivel de su hogar, toma en cuenta, y ahí nace y se trabaja mucho el término de cuidador, porque dice, no solo tenemos que ver a la persona con discapacidad, sino también al cuidador. Y en la comunidad, dice el modelo, se tienen que generar redes. O sea, se tiene que hablar de redes, para que vía el enfoque de pares se pueda, las personas, los hogares que tienen personas con discapacidad puedan conocerse, desarrollarse, hablar entre ellas y saber que no son las únicas personas que tienen algunas dificultades para desarrollar. Entonces, este enfoque es muy importante porque determina con mucha fuerza la importancia de poder ver el rol de los actores en el territorio y de la importancia de que haya una red que dé soporte, que dé apoyo a las personas con discapacidad para que estos y sus lugares no se sientan aislados. Y a esto, todo esto se suma el enfoque de derechos. El enfoque de derechos en realidad se basa mucho en la convención y dice, ¿no?, que una persona tiene el derecho a ser tratada con igualdad de condiciones y que una persona con discapacidad tiene derechos y tiene necesidad de ejercer esos derechos. Entonces, esto es un poco, chicos, lo que se tiene es estos modelos. Espero que me estén escuchando. Lo que yo voy a hacer es mandarles un link de todo lo que estoy haciendo. Voy a hacer un tema de la bibliografía para que ustedes puedan tener esta información muy a la mano. Entonces, un poco pasando algunos indicadores en temas de derechos humanos. Hay una cosa que ha sido muy interesante, ¿no? Nosotros no hemos avanzado mucho en realidad en términos de ver el avance del tema de discapacidad. Somos un país, a diferencia de otros, por ejemplo, en Ecuador hay un trabajo muy interesante, hay un programa muy grande para trabajar el tema de discapacidad, y en realidad esto nace porque también su presidente es una persona con discapacidad, pero ahí se ha dado mucha fuerza a la temática de discapacidad. Chile tiene avances muy interesantes, esto lo vamos a ver casi en vuestro último módulo, vamos a ver los avances que se tienen en los diferentes países sobre la temática de discapacidad. Y realmente en temas de discapacidad, chicos, Perú, en términos claros, no ha habido un avance. Y eso un poquitito lo vamos a ver en el tema del censo. El último censo que sacamos en 2017 dice, ¿no?, que hay 3 millones de personas con discapacidad. Perdón, ni siquiera dice que hay personas con discapacidad. Dice, textualmente dice el censo, hay 3 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad, algún grado de discapacidad. No se recoge en este censo, no se recoge información clara sobre discapacidad. No se hace ningún trabajo. Somos un país que no tiene data exacta de personas, no tenemos un censo exacto de personas con discapacidad. No sabemos dónde viven, cómo viven, cuál es su discapacidad, cuál es su grado de discapacidad, si es leve, moderada o es severa.
no sabemos, hay muchas cosas que no sabemos. Y eso es algo, es un trabajo. Entonces, el tema de acceso a salud, acceso a educación, solo lo contabilizamos a partir de la información que se tiene desde las entidades que brindan ese servicio. No tenemos información que diga, esta es la brecha. Entonces, no podríamos ahorita como país decir que esta es la brecha o sea, es decir, tantas personas de las 100 personas con discapacidad, solo 50 acceden a salud. Eso no se puede decir, no hay ese dato exacto. ¿Entienden? Y eso es y eso es una cosa muy importante. Entonces, eso también es necesario comenzar a crear. Lo que se trabajó en 2011, 2012, se trabajó la única encuesta, la primera y hasta ahora la única encuesta nacional especializada en discapacidad, la ENEDIS. Fue la única encuesta que se ha trabajado a la fecha, y en esa encuesta sí se dan datos muy interesantes, pero el tema es que es encuesta. Y en la encuesta, por ejemplo, esta encuesta, un poco al igual que más o menos se proyectaba que había 1,5 millones de personas con discapacidad, pero en 2017 hemos dicho que hay 3 millones de personas con discapacidad. Es decir, que entre 2011 y 2017, en menos de 6 años, se duplicaron el número de personas con discapacidad. Imagínense. Imagínense cómo eso termina siendo determinante. Y luego también significa que si en el país había 30 millones de personas, porque ahorita ya estamos bordando las 30 millones, este dato de 2017 era 29, pero estamos veando más de las 30, y hay 3 millones, es decir, que el 10% de personas tienen algún grado de discapacidad. Imagínense, es decir, de cada 10 personas, una tiene discapacidad en este momento. Imagínense. Y a nivel mundial, de cada 7, 1 tiene discapacidad. Y en el informe de la OMS, cuando lo lean, se van a dar cuenta que dice que para el 2050 se calcula que el 30% de la población tenga algún tipo de discapacidad. Y que la discapacidad, en realidad, cada vez más va a estar asociada a la vejez. ¿Por qué? Especialmente a problemas cardíacos. Entonces, no es la brecha de nacimientos de personas que están naciendo con algún grado de discapacidad ha disminuido bastante. Pero las personas que ahora están teniendo discapacidad, el tema de la obesidad, el tema de la diabetes, todos esos problemas de salud con el tiempo generan discapacidad. Entonces, ese mundo, ese trabajo es el que se está desarrollando. Entonces, también, ¿cuántas de estas personas ejercen sus derechos? Digamos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a todos los derechos básicos. ¿Cuántas de ellas acceden? Nosotros podemos tener, por ejemplo, en el tema de trabajo, nosotros no cubrimos ninguna de las cuotas laborales. En términos de acceso a educación, tenemos un enorme déficit de lo que es la educación. En términos de salud, ya les he visto todavía, les dije al inicio, todavía no hemos avanzado en términos de salud, hay mucho por avanzar, hay un porcentaje, les comento la experiencia que tenemos como programa. Este programa en el cual estoy, el programa Contigo, nace en 2005 y nace atendiendo a 411 personas. Al 2017, cuando se transfiere al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, porque antes estaba en el Ministerio de la Mujer, al 2017 el número de certificaciones, escuchen bien, el número de certificaciones a nivel nacional bordeaba los 30,000. 30,000 personas solo se certificaban en 2017, 30,000. Entonces uno decía, solo hay 30,000 personas con discapacidad severa. Ahora, 2020, 3 años después, el número de personas con discapacidad severa que tiene el programa bordea los 130,000. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Que hay más personas con discapacidad? ¿Que hay más personas que en estos 3 años han tenido discapacidad? No, eso no ha pasado. Ha pasado que las personas han comenzado a evidenciar que existen personas con discapacidad. El programa en el que yo trabajo da 300 soles de manera bimestral
a las personas con discapacidad severa, es un derecho. La convención habla del derecho, la ley habla de este derecho. El derecho de que una persona con discapacidad severa tenga una pensión, tenga una jubilación, habla la convención. Y en eso, imagínense, por esos 300 soles que le da el Estado, ahora los hogares que están en situación de pobreza han comenzado a evidenciar a las personas con discapacidad severa. Y estamos hablando solo de severos. Imagínense el ratio enorme que todavía falta por el tema de discapacidad. Y aquí quiero comentarles otra cosa. La norma técnica, actual la norma técnica, tiene un componente médico, pero también tiene un componente social. Yo creo que en eso el MINSA ha avanzado bastante. Por ejemplo, para la certificación de discapacidad, para ver si una persona tiene una discapacidad leve, moderada o severa, no solo se ve el diagnóstico médico, o sea, no solo es determinante el diagnóstico que tiene, sino que también es determinante el contexto en el cual se desenvuelve esa persona. Ejemplo, en Miraflores, en Lima, los semáforos están acondicionados para personas con discapacidad visual. Las veredas están acondicionadas para personas con discapacidad visual, es decir, una persona con su bastón puede saber dónde está caminando y si puede voltear, si hay una esquina o no hay una esquina. Entonces, por ejemplo, para decir que esa persona tiene discapacidad severa, en lo que es, podríamos decir, en el caso de Miraflores, esa persona no podría certificarse como tiene una discapacidad visual, tiene una discapacidad visual, pero no tiene una discapacidad severa, tiene una discapacidad moderada. Esa misma persona con discapacidad visual en la comunidad de Quillahuata, en San Sebastián, Cusco, va a ser diagnosticada con discapacidad severa. ¿Por qué? Porque la comunidad no tiene las condiciones, el territorio no tiene las condiciones para hacer que esa persona pueda movilizarse y desarrollarse en su pleno derecho. Entonces, a eso también es una cosa muy interesante. Miren cómo hemos avanzado bastante en esa parte subjetiva importante que determina no solo pensar en la persona, en ese modelo médico. Tu persona tienes este diagnóstico y tienes, sino tu persona, pero también contexto en el que te desenvuelves. Y eso es muy interesante, chicos, porque ahí nuestra mirada de discapacidad comienza a ser otra y se entiende. Entonces, los chicos de derecho tienen que, cuando uno quiere aplicar la ley, la norma, tiene que entender el modelo sobre el cual se ha dado la norma. O sea, el modelo, la ley es importante, pero su aplicación tiene que tomar en cuenta el contexto en el cual se aplica. Yo creo que eso ya los chicos de derecho lo saben al derecho y al revés. Entonces, justamente por eso la norma técnica determina esa situación. El proceso y la convención también lo determina, tal cual, y dice que hay un tema, y es importante el tema de contexto. Los enfoques de discapacidad hablan sobre un tema de contexto. Y una cosa que también es importante hablar es el tema de género y discapacidad. Aquí sí es cierto, hay dos cosas importantes. Por un tema, el tema de discapacidad es que hay más mujeres que tienen discapacidad. Lo habíamos visto hace un rato, el 57% de mujeres tienen algún tipo de discapacidad. Eso es uno. Las mujeres con discapacidad que no pueden expresar su voluntad son las más abusadas. Alto riesgo de abuso de personas con discapacidad severa que son mujeres. Es más seguro que abusen y maltraten a una mujer que a un hombre que tiene discapacidad. Las violaciones se dan más en personas que tienen discapacidad, porque ellas no pueden defenderse. Eso es una cosa muy triste cuando trabajamos con discapacidad. Si las mujeres hoy en día, de por sí las mujeres que no tienen discapacidad tienen un alto grado de poder ser maltratadas y hay un incremento muy sustancial en tema de violencia, imagínense, esto se triplica cuando ellas tienen discapacidad. Y si es una discapacidad severa, donde no pueden ejercer su derecho, no pueden comunicarse, no pueden hablar, no lo pueden decir, ellas son las que no son escuchadas. Ellas no pueden ir a sentar una denuncia.
ellas no pueden decir quién fue su agresor. Es terrible lo que pasa con las mujeres cuando tienen discapacidad. Y no solo eso, eso es por un lado cuando hablamos de discapacidad. Por otro lado, tenemos que hablar en tema del cuidado. El 80% de cuidadores de personas con discapacidad son mujeres. Y cuando uno hace el análisis, no solo son mujeres, en algunos hogares las niñas dejan de ir a la escuela por cuidar a la persona con discapacidad, si es que los padres trabajan. Entonces, no solo el efecto de la discapacidad no solo tiene que ver con la violencia per se a la persona, sino con la externalidad que genera en el hogar. Una cuidadora tiene mayor probabilidad de no encontrar trabajo. La cuidadora tiene que no solo soportar la carga emocional propia del hogar, los trabajos del hogar, sino que tiene que soportar la carga emocional de trabajar con una persona con discapacidad. Es muy difícil trabajar con personas con discapacidad, porque por su propia naturaleza tienen necesidades propias y tienen demandas propias. Y eso es asumido por las mujeres. Entonces, ahí es también muy importante trabajar el tema. Entonces, ahí sí tenemos que comenzar a desarrollar estas acciones. Entonces, eso también creo que es importante que ustedes lo conozcan y tomen en cuenta, ¿no? Aquí hay más acciones que podamos hacer con el tema de discapacidad. Entonces, en términos de tecnologías de la comunicación, en realidad somos un país que todavía no ha avanzado y no hemos desarrollado muchas cosas en términos de acceso a TIC. Casi, si bien todos tenemos ahorita un celular, todos tenemos la posibilidad de entrar a internet, todos hemos aprendido, pero el acceso para personas con discapacidad es todavía cada vez un poquito más difícil. Si bien hay avances muy interesantes a nivel internacional, digamos, hay aplicativos para que se puedan leer los textos, hay aplicativos para que tengan, para las personas que tienen sordera, para las personas que tienen ceguera, hay infinidad de aplicativos que se han trabajado, en realidad eso sí ha avanzado a nivel internacional, se ha avanzado bastante, pero en términos concretos, de los servicios públicos y empresariales, las páginas web, si ustedes se van a dar cuenta, ni siquiera el 1% de las páginas web que ahí están presentes tienen acceso a lo que es el tema de condiciones para las personas con discapacidad. O sea, nadie que diseñe una página web lo hace con la idea de que tenga que ser para una persona con discapacidad. Entonces, eso es también un tema que hay que trabajar. Entonces, ahí sí es necesario trabajar el tema de discapacidad, el tema de que las empresas, que todas las instituciones públicas tengan todas las condicionantes y tengan páginas asequibles para las personas con discapacidad, que tengan el tema de ampliar el color. Hay toda una normativa para que tengan estas páginas, sean inclusivas, para que haya ese cambio de color, para que se amplíe, para que se pueda escuchar. O sea, todo eso es un trabajo que todavía falta mucho, especialmente en los servicios públicos, ¿no? Ahí hay mucho todavía que trabajar. Yo creo que estamos en camino a eso, estamos tratando en lo posible de que se estandaricen todas estas acciones. Entonces, como les decía, ¿no? Ahí necesitamos trabajar un poco más. Y el tema de la protección, ¿no? Es importante ver que en Perú hay muchas políticas de protección en realidad. Tenemos desde políticas de protección propias, desde el Ministerio de la Mujer, que es en realidad el ente responsable de trabajar estas políticas. Hay bastantes. En realidad CONADIS es fruto de una política de discapacidad que busca fomentar el derecho y el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, el acceso a servicios públicos de mejor manera, el tema de, también el Ministerio de la Mujer tiene el trabajo especial para el tema de mujeres con discapacidad, tiene un punto especial, tiene los hogares de cuidado, los CAR, los centros de protección también, que están vinculados, muchos de ellos enfocados en personas con discapacidad. A nivel del MIRIS también hay un programa nacional, el programa nacional en el cual yo trabajo, que justamente ahí busca en realidad que se pueda trabajar mucho el tema de discapacidad,
estamos fomentando, yo creo que somos un país que estamos camino hacia justamente trabajar el tema de las políticas de protección. A nivel internacional, en realidad, como les digo, sí se ha trabajado bastante. América Latina es uno de los lugares donde hemos trabajado bastante. Ha habido avances importantes en materia jurídica, pero nuevamente, los resultados, como yo les decía, ellos todavía no se han dado. O sea, la otra vez estuve leyendo un artículo que decía que Perú tiene la mejor normativa en América Latina. O sea, Perú norma absolutamente todo. Pero es uno de los países que tiene la normativa más linda. Pero la aplicación de la normativa es el reto en Perú. Entonces, ahí tenemos que trabajar, tenemos que comenzar a desarrollar un planteamiento mucho más fuerte. Sí es importante, por ejemplo, todavía no se ha trabajado el tema de investigación. Todavía tenemos ahí necesitamos trabajar un poco el tema de investigación vinculada a discapacidad. Las universidades, si bien se han enfocado en hacer temas de primero la infancia, de familia, de pobreza, de inclusión social, digamos, la temática de discapacidad también tiene que ser trabajada. Ese es un reto a nivel de Perú, la investigación. Entonces, eso es, chicos, un poco de lo que yo quería comentarles ahora. No sé si ustedes tienen alguna, ya tengo 1 hora hablando, así es que ya estoy con la garganta seca, pero si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, presta a escucharles y estar atentos. Doctora, buenas noches. Consulta. Dime. Ya. ¿Cómo articula usted la inclusión financiera con poblaciones vulnerables, en esta ecuación, personas con discapacidad no severa y personas con discapacidad severa? Gracias. Excelente pregunta, Pascual. Excelente pregunta. Mire, el tema de inclusión financiera tiene que ver, en realidad sí se ha avanzado bastante ahorita con todas las políticas. En realidad este tema del bono, les soy sincera, este tema del bono que se ha trabajado en realidad ha sido muy importante, ha sido un avance muy interesante porque las personas han comenzado a entrar al mercado financiero. Pero la inclusión financiera va más allá de solo tener una cuenta bancaria, ¿no? Ahora se tiene que trabajar el tema de ver mínimo el tema de ahorros, mínimo el tema de acceso a crédito, porque ya hemos dado un primer paso. Creo que el bono realmente no hay mal que por bien no venga. Hoy en día casi todas las personas que están en situación de pobreza pueden acceder al bono. Ahora, aquí también sí es importante, Pascual, cuando se da esta normativa de los ajustes razonables, se determina que todas las entidades financieras tienen que hacer ajustes razonables para que una persona con discapacidad pueda hacer ejercicio el ejercicio de sus derechos. ¿Qué pasaba antes? Por ejemplo, antes ocurría que una persona con discapacidad iba al banco y si el cajero determinaba que esa persona no tenía la competencia para poder firmar, le decía que tenía que traer a un tercero. Entonces ahí venía que se tenía que hacer un tema de una carta poder, o tener un tercero que identifique y que diga, sí, realmente aquí hay una posibilidad. Había todo un tema. Hoy en día no. Hoy en día, a través de lo que se ha trabajado el tema de ajustes razonables, toda persona con discapacidad que puede ejercer su voluntad sin importar la discapacidad, el nivel de discapacidad, puede hacer el cobro directo, puede hacer cualquier transacción financiera, no requiere de un tercero. Eso es muy interesante, entonces ahí sí ha habido avances. En términos de personas con discapacidad severa hay una diferencia. Las personas con discapacidad severa, una parte de ellas tienen una peculiaridad, es que no expresan voluntad. Entonces, cuando no expresan voluntad, no pueden hacer ninguna transacción. Son como los menores de edad. Ningún menor de edad puede hacer una transacción bancaria. Entonces, si bien los menores de edad pueden hacer ahorros, se puede abrir una cuenta a nombre del menor de edad, el menor de edad no puede ir a sacar, el menor de edad no puede pagar, pero sí lo puede hacer una persona mayor. Lo mismo ocurre. Entonces, esa misma figura es para las personas adultas mayores.
a las personas mayores, perdón, que no pueden expresar voluntad, necesitan de un tercero para realizar las transacciones. Entonces, ahí el tema de inclusión financiera no se va a dar porque simplemente ellas no pueden expresar voluntad. Entonces, ahí siempre va a haber un hueco que va a necesitar y va a requerir una tercera persona para poder desarrollar los procesos de articulación con el mercado financiero. Espero haber cerrado tu pregunta. No sé si hay otra, chicos. Gracias, doctora. De nada. Ok, chicos, si ustedes no me van a hacer, yo voy a tener que hacer las preguntas. Disculpe, Dime, por favor. Dime, Ley. Sí, yo más que una pregunta, yo quisiera que de repente usted nos haga un comentario sobre, si bien ya sabemos que se han implementado una serie de normas, políticas públicas, en donde se trata de privilegiar de repente el derecho de los discapacitados, desde su implementación de la ley, que creo que nos dijo del 2017, a la fecha, ¿qué resultados ha traído o en cuánto ha mejorado? Porque si, como usted dice, ¿no? Haciendo de repente, utilizando el método de la observación, uno va, sin ir lejos, va a Real Plaza y me refiero aquí en Arequipa, por ejemplo, no nos topamos con una persona con discapacidad. Caso que en Lima, por ejemplo, sí lo he apreciado, ¿no? He visto personas con síndrome de Down, por ejemplo, atendiendo en determinadas secciones. Entonces, yo quería preguntarle en su calidad de economista y estando, formando parte de esta reforma, por decirlo así, ¿cuál es su apreciación? O sea, ¿en qué estamos mejorando? ¿En qué estamos fallando? Gracias. Sí, pero yo pienso que sí se ha mejorado. O sea, chicos, o sea, no sé qué tan jóvenes son ustedes o qué tan vieja soy yo, pero el tema de sí ha habido mejoras importantes. Yo creo que desde ya no hemos tenido un cambio radical. Creo que estamos en un proceso de crecer, de avanzar, pero sí yo considero que a nivel país estamos teniendo mejoras muy importantes en términos de discapacidad. Por ejemplo, ya SUNAFIL ha comenzado yo creo que ya ha interiorizado y no solo busca que cualquier persona tenga un empleo, sino que lo tenga con las garantías necesarias para desarrollar su trabajo. También CONADIS, no solo CONADIS, este último presidente, el presidente ahorita que está, el presidente de CONADIS, a mí me parece interesante. No solo es que una persona acceda a transporte público gratuito porque tiene carnet, sino que también es necesario que esta persona pueda desarrollar y pueda mejorar su calidad de vida. Tenemos el MINSA, tiene una dirección que ve justamente este tema y está tratando de que ahorita la certificación sea también haya una telecertificación, es decir, que sea un proceso vía telemedicina. Ya hay un avance interesante. Estamos viendo que los bancos ahora ya no requieren, ya no piden una tercera persona para que, o sea, ya no le niegan el derecho a una persona con discapacidad a acceder a una cuenta bancaria, a tener todas las garantías. Eso también es importante. Estamos teniendo en cuenta que para mí un indicador, digamos, de que el tema de discapacidad ha podido mejorar es el tema en los gobiernos locales. Todos los gobiernos locales, y la ley lo dice, la 29973 determina, y ahí nacen las oficinas municipales para personas con discapacidad severa. Y hasta, si bien el presupuesto también debería ser 5% de los gobiernos locales para inversiones, sí, ciertamente la Defensoría del Pueblo hace poco ha dicho que en realidad ni el 5% de los gobiernos locales invierte su presupuesto en personas en el tema de discapacidad, pero creo que la Defensoría del Pueblo también tiene un rol muy importante, tiene una dirección exclusiva para el tema de discapacidad. Elena, que es la responsable, de verdad, ella ha trabajado bastante y viene trabajando a nivel de cada uno de los gobiernos regionales para que se pueda enfocar y trabajar el tema de discapacidad. Sí hay mucho camino por recorrer. No son avances grandes, pero sí creo que son avances sustanciales. Hay un programa presupuestal
Por primera vez en Perú hay un programa presupuestal que ve el tema de la rehabilitación basada en la comunidad, es decir, que va más allá de solo dar un certificado de discapacidad, de solo hacer una atención médica básica. Hay un programa social que ve el tema de discapacidad. Antes, o sea, desde el 2015, es decir, en 2011. Disculpe, licenciada, disculpe, no se le escucha bien, se le escucha lejos. Yo creo que eso sí hace que el Perú esté un poquito camino al bicentenario, comenzando a ver que el tema de discapacidad no es un tema solo político, sino un tema de real crecimiento. Y ahí sí tienes razón. Tal vez los avances se ven más en Lima, porque también hay mayor concentración de personas con discapacidad. Y creo que también es eso, ¿no? Ahorita recién estamos en un país que estamos comenzando a visibilizar, como les decía, tanto el tema de, este bono, esta pandemia, ha puesto en agenda el tema de discapacidad, porque antes no se había visto. Si ustedes se dan cuenta, las noticias antes de la pandemia no necesariamente eran personas pobres, pero ahora han comenzado a verse el tema de discapacidad, y el tema de discapacidad es más evidente, se trabaja más, se escucha más. Entonces, eso sí creo que es muy importante sobre lo que se está trabajando. Entonces, sí considero de que necesitamos mucho por trabajar. A mí me encanta que haya personas como ustedes aquí en esta clase virtual, que nos podamos contactar y que ustedes puedan conectarse y entender un poco el tema de discapacidad. En realidad ustedes pueden hacer historia donde están y donde podemos comenzar a hacer historia en el tema de discapacidad. Alguna vez escuché a una trabajadora social que decía, ¿no? Trabajar en discapacidad es trabajar por los vulnerables e invisibles. Y es darle una voz a quien no tiene. Entonces, creo que estamos camino a eso, chicos. Nos falta sensibilizar un poco más. Tenemos la Comisión de Inclusión Social y Discapacidad en el Congreso, que está haciendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, es una de las comisiones que tiene una dinámica muy interesante. Se están haciendo modificaciones a la ley que me parecen también muy interesantes. Se están queriendo ampliar los derechos de las personas con discapacidad. Se está queriendo trabajar de mejor manera el tema, ya hacerlo mucho más real, tomando en cuenta ya las necesidades propias de cada uno de los territorios. Entonces, yo creo que allí hay mucha participación. Otro de los indicadores interesantes es que la sociedad civil organizada en temas de discapacidad es la más fuerte en el Perú. Hay bastantes organizaciones que están ahí articuladas, vinculándose para poder conocer y entender sus derechos. Y entonces ahí las madres, los padres, los hogares están comenzando. Hay un cambio cultural muy fuerte en Perú. Desde los 70, 80, donde los hogares no querían ver a las personas con discapacidad, ahora los hogares los hacen suyos, los ven y entienden. Y hay mucha lucha por hacer valer sus derechos de las personas. Tenemos ahorita, eso es un avance muy interesante, es la política TEA, en realidad, que ha salido justamente de este trabajo que han hecho la sociedad civil sobre el tema del TEA, del trastorno experto autista, que son ellos con los que se ha trabajado bastante. Entonces, ahí hay bastante que trabajar, pero nuevamente, ¿no? Es un camino todavía largo, es un camino largo. Estamos avanzando, sí, pero todavía es un camino largo. No sé si hay otra pregunta. Chicos. No sé si hay otra pregunta o estamos bien. Les voy a dejar tarea porque voy a ser vuestra profesora de la última clase. Así es que ustedes díganme cómo vamos, si me entendieron, fui muy rápido, no les pareció. Entonces, al tanto de vuestras opiniones. Chicos, el indicador es, ¿ustedes no me escucharon o yo hablé muy rápido? Buenas noches. No entendieron nada. ¿Me escucha? ¿Cómo hacemos? Buenas noches, ¿me escucha? Me escucho. Buenas noches, disculpe la interrupción. Quería hacer una consulta. Bueno, ahora que estamos viendo lo que son derechos de la discapacidad, todo ello, yo tengo una consulta. En mi centro de trabajo se ha presentado un caso donde
el agresor ha sido una persona con discapacidad. E incluso agredió tanto a la mujer que la mandaron hasta a ser hospitalizada. Y el fiscal lo que dijo es que no se puede proceder con nada, no se le puede levantar cargos al señor porque es discapacitado. En ese caso, ¿qué se puede hacer? Ahí sí es un tema muy interesante, gracias Mirla, y ocurre. Primero, yo creo que primero tienen que ver cuál es la discapacidad que tiene esta persona, ¿ya? Porque si la discapacidad está asociada a ese su comportamiento agresivo, ok. Pero si la discapacidad no está asociada a ese comportamiento agresivo, hay una cosa totalmente diferente. Eso es una de las cosas que uno tiene que ver. Nos ha pasado y bastante, es que justamente muchas de las personas con discapacidad, especialmente los que tienen trastornos mentales, o sea, tienen temas vinculados a la parte emocional, por ejemplo, los que tienen esquizofrenia, los que tienen algún grado de autismo, los que tienen algún grado de esto, tienden por la propia condición, ¿no? Tienden a ser agresivos. O sea, y eso ocurre, y entonces, porque también no ha habido un control desde pequeños. Entonces, eso es un tema propio, sí, del diagnóstico clínico que tienen. Entonces, yo te recomendaría, Mirla, que lo primero que se tiene que hacer es ver cuál es la discapacidad que tiene esa persona. Debe tener un certificado. Si no tiene, o sea, esta persona tiene que tener un certificado. Y si no la tiene, traten en lo posible de que el médico certificador les diga cuál es su discapacidad. Porque muchas veces la agresión, la violencia se oculta con la discapacidad. Y eso es totalmente distinto. Por ejemplo, si tiene una discapacidad física que no tiene nada que ver con su parte emocional y no tiene ninguna de esa condición emocional, entonces no tendría nada que ver. Entonces, ahora, la discapacidad, y recuerden, ese es el enfoque de derechos. Las personas con discapacidad tienen derechos, pero también tienen deberes. O sea, tengo derecho a que me respeten y yo tengo derecho a respetar. Pero eso significa educarlos. Entonces, ahí sí sería interesante, Mirla, que veas ese tema. Creo que es fundamental esto, y sobre eso ya se toman las consideraciones. Ahora, el magistrado no necesariamente puede determinar que de manera visual, que porque la persona tiene una discapacidad evidente, eso significa que va a ser, que esa persona no va a tener ningún tipo de castigo. No debería, o sea, más se ha faltado una norma. Licenciada, buenas noches. Dime, Lourdes, querida. Buenas noches. Lourdes, te escucho, dime. Buenas noches. Al haberse modificado el Código Civil y dotado de capacidad plena a las personas con discapacidad que antes eran consideradas incapaces relativos o incapaces absolutos, se ha reconocido su plena capacidad de goce y ejercicio, al igual que cualquier otro ciudadano. Y mi consulta es, en relación a las pensiones de orfandad que percibían, ¿van a continuar percibiendo este derecho? Sí, totalmente, eso no cambia. El hecho de que les dé el ejercicio pleno de su autonomía no limita el tema de lo que es es el pago por discapacidad. No les limita. Hasta donde yo sé, no es limitante. Hasta donde yo sé. Siempre y cuando la persona con discapacidad demuestre que tiene discapacidad, eso no tiene nada que ver. No es excluyente. Claro, pero, o sea, la condición por la que se les otorgaba esta pensión es por el hecho de que eran considerados como niños, ¿no? Pero, o sea, se supone que ahora con las modificaciones... No, la pensión se les da porque tienen discapacidad, no porque eran considerados, eran porque tenían discapacidad. Por eso es la pensión por discapacidad. Hasta donde yo sé... No. Me refiero a la pensión de orfandad. O sea, cuando la ley establecía que las personas con discapacidad, para la ley, no tenían la capacidad de ejercicio de sus derechos, ¿no? La ley les otorgaba este derecho de la pensión de orfandad en el entendido que la ley consideraba que continuaban siendo
incapaces relativos o absolutos. O sea, mi pregunta es si al haberse modificado la ley, ¿no?, el Código Civil, y haberles otorgado la capacidad plena de sus derechos y el ejercicio pleno de sus derechos, se les ha quitado o conservan este derecho a percibir la pensión de orfandad. Sí, en el mira, caso del fallecimiento de sus progenitores, ¿no? Exacto, hasta donde yo sé, pero igual voy a averiguarlo bien, pero hasta donde yo sé, eso no ha tenido modificación. El tema del tema de la pensión por discapacidad se sigue dando, porque es por discapacidad. Hasta donde yo sé, eso no ha variado, pero voy a averiguar, Lourdes, y voy a, vía nuestra facilitadora, les voy a hacer llegar la respuesta, tal cual. A más tardar el martes. Doctora. No te Gracias, preocupes, porque no me refiero a la pensión de discapacidad, que es, por ejemplo, la discapacidad que uno adquiere, ¿no? Sino a la de orfandad. Sí, te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente. Por eso te digo, hasta donde yo sé, eso no es incompatible. El que les hayan dado ahora el tema del pleno ejercicio y que ya no les identifiquen como incapaces, no les ha quitado el derecho a la pensión por orfandad. O sea, que por discapacidad, que es totalmente distinta a la pensión que le dé el Estado. Lo entiendo perfectamente. Pero voy a igual averiguar con los expertos en derecho y te lo voy a hacer llegar. No te preocupes. Gracias. Perfecto. Chicos, ¿alguna pregunta más? Chicos lindos, si tendríamos alguna pregunta más, por favor, para de una vez dejarles vuestra tarea para la siguiente semana. Bueno, dadas las consideraciones, no sé, yo quiero agradecerles por este tiempo que me han dado de poder estar con ustedes. Gracias por de verdad poder aprender un poco más. Les voy a dejar mi celular a todos, tomen nota, 984-743313. Este es mi celular. Si es que alguien tiene una duda respecto al tema de que esté vinculado a políticas públicas, que es mi tema un poquitito, y el tema de discapacidad, como les digo, soy economista, no soy abogada, así es que si yo les puedo ayudar con otra persona que les dé un poquito más el tema del marco normativo como tal, genial, pero ahí estoy en lo que usted, lo voy a escribir en el chat, ¿les parece? Lo voy a escribir en el chat para que ustedes puedan tenerlo. Y mi correo este es mi correo personal, para que lo tengan. Así es que cualquier pregunta que tengan, chicos, por favor, ahí estoy para apoyarles. Bueno, después de mucho estoy volviendo a una clase, así estoy muy feliz. Entonces, ya para la siguiente, la última clase que tenemos, que vamos a hacer el tema de comparación de los avances a nivel internacional, ahí les voy a tratar de conectar, de ver que alguien de Ecuador nos pueda contar su experiencia, ¿les parece? Hay gente muy linda en Ecuador, voy a tratar de que nos cuenten un poco de la experiencia de Manuelas, y vamos a ver si de Chile también alguien nos puede contar algo. Entonces voy a hacer lo posible, ojalá que las agendas estén listas para todos y que podamos trabajar. Si ustedes quieren aprender un poco más de políticas públicas, es un poco lo que yo puedo trabajar. De verdad, muchísimas gracias por todo. Entonces ahí estamos viendo el tema. Gracias, Arlet, por compartir esa... muchas gracias, Arlet, genial, buena, muy buena. Eso es un trabajo de equipo. Entonces, en eso, cualquier cosa, estoy ahí, como les digo, para apoyarles y esperemos poder vernos. Entonces, muchísimas gracias. En cualquier cosa estoy para apoyarles. Entonces, yo creo que con esto cerramos la clase de hoy. Sí les voy a pedir, por favor, a todos que puedan leer el tema de la convención. Lean la convención. ¿Quieren saber sobre discapacidad? ¿Quieren ver el tema de políticas públicas? Leanla. Lean un poco la convención. Lean el informe mundial de discapacidad. Son textos básicos para entender discapacidad. ¿Sí? Entonces, gracias, chicos. Bien, licenciada, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los participantes por el tiempo brindado. Gracias, con eso concluimos. Gracias, buenas noches a todos.
Buenas noches. Gracias, licenciada.